Dicen que el amor no tiene edad, ni límites. Pero nadie nos preparó para descubrir que estábamos enamoradas de la misma mujer. Aquel día, cuando nos vimos las tres frente al espejo de su casa en Valencia, entendimos que el destino tiene un extraño sentido del humor. Lucía y Lara siempre habían sido inseparables. Gemelas idénticas, reflejos perfectos, unidas por algo más que la sangre, una sincronía de alma que hacía que incluso respiraran al mismo ritmo. Desde niñas compartían todo, los sueños, las lágrimas, los secretos, hasta que la vida, como suele hacer, las empujó por caminos distintos. Lucía se quedó en Valencia, enseñando arte en una escuela para adultos. Lara, en cambio, viajó por Europa, guiada por su curiosidad insaciable y su necesidad de escapar del espejo que la seguía a todas partes. Pero el verano que cumplían 30 años, el destino las reunió otra vez en su ciudad natal. Aquella tarde, el Mediterráneo brillaba con un tono dorado y las calles de Ruzafa estaban llenas de música y olor a naranjos. Lucía había organizado una exposición de sus alumnos en una pequeña galería. Entre los visitantes, una mujer de cabello plateado y sonrisa serena observaba sus cuadros con atención. Lucía se le acercó, intrigada. ¿Le gusta el color?, preguntó con timidez. El color, sí, pero me gusta más la forma en que escondes la tristeza detrás de él, respondió la mujer, sin apartar la vista del lienzo. Lucía sonrió. No estaba acostumbrada a que alguien leyera tan profundo. Soy Sofía, dijo la mujer, tendiendo la mano. Lucía. Encantada. Hablaron durante horas, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía tenía unos 60 años, pero su voz, su mirada, su forma de moverse, todo en ella transmitía una calma magnética, una sabiduría que atrapaba. Cuando se despidieron, Sofía le tocó suavemente la mano y dijo: ojalá el arte te lleve a lugares donde el miedo no pueda seguirte. Aquella noche, Lucía no pudo dormir. Sentía algo nuevo, un pulso dentro del pecho que no sabía nombrar. Unos días después, Lara regresó de Lisboa. Lucía, gritó al verla. Te juro que esta vez me quedo. Estoy cansada de correr. Las gemelas volvieron a vivir juntas, compartiendo risas, vino y recuerdos. Pero pronto Lara empezó a notar algo en su hermana, una luz extraña en los ojos, una sonrisa secreta. ¿Tienes a alguien?, le preguntó una noche, mientras cocinaban. Lucía dudó. No exactamente. Conocí a una mujer. Es diferente. ¿Una mujer?, repitió Lara, sorprendida, pero sin juicio. Lucía solo asintió. No dijo más. Días después, Lara salió a caminar por el paseo marítimo. El sol comenzaba a caer cuando vio a una mujer sentada sola en una terraza, leyendo un libro. Tenía el cabello plateado, un vestido azul y una elegancia natural que hacía que todos se giraran al pasar. ¿Puedo sentarme?, preguntó Lara, con su desparpajo habitual. Claro, si prometes no interrumpir mi lectura, respondió la mujer con una sonrisa divertida. Hablaron. Rieron. Compartieron un café que se alargó hasta la noche. La conexión fue inmediata, casi eléctrica. Soy Sofía, dijo la mujer al despedirse. Lara, respondió la gemela, sin saber que acababa de pronunciar el nombre que cambiaría su vida. Durante las semanas siguientes, ambas hermanas comenzaron a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, sin confesar a la otra sus escapadas. Sofía se convertía, poco a poco, en el centro invisible de sus días. Lucía pensaba que había encontrado una musa. Lara creía que por fin había encontrado paz. Y Sofía sonreía, como si lo supiera todo. Hasta que una tarde, el azar o el destino decidió que el juego terminara. Lucía llegó al café donde solía ver a Sofía, con una flor en la mano. Al entrar, vio a una mujer de espaldas, y frente a ella,
otra mujer idéntica. Su propio reflejo, riendo con la misma sonrisa que ella usaba cuando estaba feliz. El mundo se detuvo. Sofía levantó la vista y sus ojos grises se cruzaron con los de ambas. Parece que ya era hora de que se conocieran, dijo, con calma. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el mar golpeando la costa. Lucía y Lara se miraron, atónitas, con una mezcla de rabia, confusión y algo imposible de nombrar. ¿Qué significa esto?, susurró Lucía. Sofía respiró hondo, serena. Significa que el amor, a veces, nos enseña a vernos de verdad. Y aunque ninguna de las tres lo sabía todavía, aquella tarde no fue el final de su historia. Fue apenas el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Durante días, el aire en el apartamento se volvió espeso, como si cada respiración pesara el doble. Lucía y Lara apenas se hablaban. Compartían los mismos espacios, pero parecía que un océano invisible se había abierto entre ellas. Lucía pasaba las noches mirando sus pinturas sin poder concentrarse. En cada trazo veía el rostro de Sofía. Esa sonrisa. Esos ojos que parecían guardar siglos de historias. Lara, por su parte, salía a correr al amanecer, intentando huir de los pensamientos que la perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Sofía en el aire, gesticulando, suaves, seguras. Una tarde, incapaz de soportarlo más, Lucía fue al estudio donde Sofía daba clases de pintura a personas mayores. La encontró rodeada de colores, brisa y calma. «Necesito entender», dijo Lucía, sin siquiera saludar. Sofía la miró, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Entender qué, Lucía? ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué jugaste con nosotras?» Sofía dejó el pincel sobre la mesa. «No jugué. Nunca mentí. Solo omití». Lucía tembló. ¿Omitir no es mentir? Depende. A veces el corazón omite para proteger lo poco que queda intacto. El silencio cayó como una lluvia fina. Sofía la miraba con ternura, sin culpa. Cuando conocí a tu hermana, no sabía que era tu reflejo. Y cuando lo supe, ya era demasiado tarde. Lucía bajó la mirada. Entonces sí fue un juego. Sofía negó suavemente. No, fue una lección. Vosotras buscabais amor, pero también reconocimiento. Una quería sentirse vista, la otra, comprendida. Y ambas encontraron eso en mí. Lucía respiró hondo, dolida, confundida, pero algo en sus palabras resonó. Era cierto, Lara siempre había sido la fuerte, la aventurera, ella, la que se escondía detrás del lienzo. Sofía, de algún modo, las había hecho mirarse a sí mismas. Esa noche, cuando regresó al apartamento, encontró a Lara sentada en el balcón, con una copa de vino. «Fuiste a verla», dijo Lara sin volverse. Lucía asintió. «Sí. Tenía que hacerlo». «¿Y qué te dijo?» Lucía dudó. «Que las dos buscábamos lo mismo. Solo que en lugares distintos». Lara soltó una risa amarga. «Y lo encontramos en la misma mujer». ¡Qué ironía! El silencio volvió, pesado. «¿La odias?», preguntó Lucía finalmente. Lara negó. «No. Pero tampoco sé si puedo perdonarla». «¿Y a mí?», susurró Lucía. Lara se giró. Por un momento, las dos se miraron como cuando eran niñas, sin máscaras. No hay nada que perdonar. Solo, entender. Pasaron los días, y aunque el dolor seguía, algo comenzó a sanar. Lucía volvió a pintar, esta vez sin miedo. Lara, que siempre huía del compromiso,
empezó a escribir un diario donde volcaba todo lo que sentía. Hasta que una mañana, las dos recibieron el mismo mensaje. Os espero mañana en el viñedo. No para hablar del pasado, sino para brindar por lo que aún puede ser. Sofía. Las gemelas se miraron, indecisas. ¿Vas a ir?, preguntó Lara. No lo sé. ¿Y tú? Tampoco. Pero al día siguiente, el sol de Valencia amaneció tan limpio, tan luminoso, que ambas, sin decir palabra, se vistieron y salieron de casa al mismo tiempo. El viñedo de Sofía estaba a las afueras, entre colinas doradas y olivos. Cuando llegaron, la encontraron preparando una mesa bajo la sombra de una parra, 3 copas de vino servidas. Sabía que vendríais, dijo Sofía, sonriendo. Lucía y Lara se sentaron, tensas, pero curiosas. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Lara. Nada. Solo compartir una verdad. Sofía levantó su copa. Brindo por el amor que no entiende de edades, ni de nombres, ni de reflejos. Por el amor que duele, pero enseña. Lucía y Lara se miraron. Algo cambió en sus ojos, la rabia se volvió comprensión. Por primera vez, las 3 bebieron juntas, sin palabras. Y en el silencio que siguió, entre el aroma a uvas y tierra, cada una entendió algo distinto. Lucía comprendió que amar no siempre significa poseer. Lara, que la libertad también puede encontrarse en el perdón. Y Sofía, que a veces, el destino junta 3 almas no para destruirlas, sino para que aprendan a sanar juntas. El viento sopló, suave. Y por un instante, todo pareció estar en su lugar. El verano se instaló en Valencia con ese calor que parece derretir los silencios. Desde aquel encuentro en el viñedo, las 3 mujeres no volvieron a verse durante semanas, aunque algo invisible las mantenía unidas. Lucía, más tranquila, había terminado una nueva serie de cuadros inspirados en la luz del Mediterráneo. Los colores eran intensos, llenos de vida, como si en cada trazo intentara pintar una reconciliación. Lara, en cambio, había comenzado a colaborar con una revista digital, escribiendo sobre relaciones humanas y los laberintos del deseo. Sus textos hablaban de libertad, perdón y ternura, aunque nunca mencionaban nombres. Un día, mientras revisaba su correo, Lara encontró un mensaje inesperado. Exposición colectiva, el eco del alma femenina. Buscamos obras que exploren la dualidad, el reflejo y la identidad. Firmado, Sofía M. Su corazón dio un vuelco. Reconoció la inicial, la caligrafía, la intención. Sin pensarlo, reenvió el correo a su hermana. Creo que deberíamos participar. Lucía la llamó esa misma tarde. ¿Estás segura de que es buena idea? No sé si buena, pero es necesaria, respondió Lara. No podemos quedarnos atascadas en el pasado. Y así fue como las dos empezaron, sin proponérselo, a trabajar juntas otra vez. En el estudio de Lucía, entre pinceles, risas y silencios que ya no dolían tanto, recuperaron algo más que la complicidad, la conexión que siempre habían tenido y que Sofía, sin querer, había fracturado. Durante días, hablaron de todo y de nada. De cómo la vida a veces se burla de nuestros planes, de cómo el amor puede tomar formas inesperadas. ¿Crees que Sofía nos quiso de verdad?, preguntó Lucía una noche. Lara sonrió con tristeza. Sí. Pero a su manera. Creo que su amor fue más honesto de lo que parece. Cuando llegó el día de la exposición, el aire olía a mar y azahar. La galería estaba llena. Sofía, elegante y serena, las esperaba junto a sus obras, retratos de 3 mujeres fusionadas en una sola silueta, como un espejo roto que aún reflejaba belleza. Lucía y Lara se miraron con sorpresa. «Somos nosotras», susurró una de ellas. Sofía se acercó despacio. No quería pintar una historia de culpa,
sino de unión. Vosotras me mostrasteis que el amor no se divide, se transforma. El público observaba, sin imaginar el peso de aquellas palabras. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sé si puedo perdonarte del todo. No te lo pido, respondió Sofía. Solo que no olvides que todo lo que dolió también te hizo crear. La exposición fue un éxito. Críticos, turistas, curiosos, todos hablaban de la fuerza emocional de las obras. Pero para ellas, lo importante no fue el reconocimiento, sino lo que ocurrió después, cuando el ruido se apagó. Sofía las invitó a cenar a su casa, una vieja finca rodeada de almendros. En la mesa, el vino corría y las risas también. La tensión de los meses anteriores parecía haberse disuelto bajo la calidez de la noche. En un momento de silencio, Sofía levantó su copa. Brindo por la imperfección, dijo. Por las historias que se salen del guión. Por las personas que llegan tarde, pero aún a tiempo. Lucía y Lara brindaron con ella. Y algo cambió. No fue un beso, ni una caricia, sino una mirada compartida, profunda, cargada de algo nuevo. No era deseo, ni tampoco amistad. Era aceptación. Durante las semanas siguientes, las tres comenzaron a verse con frecuencia. Sofía las invitaba al viñedo, donde entre charlas y música, las horas se disolvían sin prisa. Lucía pintaba mientras Lara escribía, Sofía las observaba, feliz de haber recuperado algo que creía perdido, la capacidad de inspirar sin herir. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Sofía les propuso algo. He pensado en abrir un pequeño espacio aquí. Un taller, una residencia artística. Que sea de las tres. ¿Las tres? Preguntó Lucía, incrédula. Sí. Porque juntas sois algo que el mundo necesita ver, como el amor puede sanar, incluso cuando empieza con heridas. Lara la miró largo rato. ¿Y si todo vuelve a confundirse? Sofía sonrió. Entonces que el arte nos ponga en su sitio. Brindaron, y en ese gesto sencillo, la historia comenzó a escribirse de nuevo. No como un triángulo, sino como un círculo, sin principio ni final, sin culpa ni miedo. El verano avanzaba, y el rumor del mar llegaba hasta el viñedo, mezclado con risas, música y promesas nuevas. A veces, el amor no elige a quién unir. Solo decide cuándo hacerlo. El otoño llegó a Valencia con esa melancolía dorada que invita a mirar hacia adentro. El viñedo de Sofía se transformó en un refugio. Los días eran más cortos, pero los instantes más intensos. Las tres pasaban las mañanas entre lienzos, cuadernos y tazas de café. Por las tardes, el aire olía a vino, tierra húmeda y promesas que nadie se atrevía a pronunciar. Lucía pintaba retratos que parecían respirar. Lara escribía historias que temblaban de emoción. Sofía las observaba, a veces participando, a veces callando, siempre presente. Había algo en el ambiente, una calma tensa, un silencio que no era ausencia, sino expectativa. Una tarde, mientras el viento movía las hojas del viñedo, Sofía dijo con una sonrisa: creo que estoy aprendiendo a amar de nuevo. Lucía levantó la vista del lienzo. ¿A quién? A vosotras, respondió sin dudar. Lara rió suavemente, aunque su voz tembló. ¿Eso no sería demasiado complicado? El amor siempre lo es, contestó Sofía. Pero también es la única complicación que vale la pena. Nadie respondió. El silencio volvió, pero esta vez tenía otra textura, más suave, más cálida. Las tres comprendieron que algo estaba cambiando. Esa noche, la lluvia golpeaba el tejado y el fuego crepitaba en la chimenea. Sofía sirvió vino en 3 copas. Por la vida, brindó. Por la locura, añadió Lara. Por nosotras, susurró Lucía. Las miradas se cruzaron.
El aire se llenó de esa tensión dulce que antecede a algo importante. No era deseo crudo, era algo más profundo, una conexión entre almas heridas que, sin quererlo, se habían convertido en hogar unas para otras. Durante las semanas siguientes, su convivencia se volvió más natural, más íntima. No había etiquetas ni definiciones. Por las mañanas practicaban yoga entre los viñedos, riendo como niñas. Por las noches, cocinaban juntas, compartiendo recuerdos, anécdotas, silencios. Un día, Lucía se despertó antes del amanecer y bajó al jardín. Encontró a Sofía meditando frente al horizonte. ¿No duermes?, preguntó ella. El sueño se ha vuelto un lujo cuando la vida despierta tan hermosa, dijo Sofía sonriendo. Lucía se sentó a su lado. A veces me asusta esto. ¿El amor? Sí. No sé si el mundo entendería lo que somos. Sofía la miró, serena. El mundo no necesita entender. Solo necesita ver que aún existen cosas puras, aunque nazcan del caos. Esa frase quedó flotando entre ellas como un juramento silencioso. Días después, llegó el aniversario de la primera exposición. Sofía propuso celebrarlo con una nueva muestra en el viñedo, solo para amigos cercanos. El tema sería las formas del amor. Prepararon todo juntas. Lucía pintó un enorme mural de 3 siluetas entrelazadas, sin rostros, unidas por líneas de color que parecían latidos. Lara escribió un texto para acompañarlo. A veces el amor llega 3 veces en una sola vida. No para dividir, sino para multiplicar lo que somos. No para confundir, sino para recordarnos que sentir es lo único verdadero. Cuando llegó el día del evento, la finca se llenó de música y murmullos. Los visitantes se detenían frente al mural, conmovidos, sin saber que las 3 mujeres que lo inspiraron estaban allí, tomadas de la mano, discretamente, bajo la parra iluminada. Un periodista se acercó. ¿Quiénes son las autoras de esta obra? Sofía sonrió. 3 mujeres que decidieron no elegir entre el arte, la vida y el amor. Esa noche, después de que todos se fueron, las 3 se quedaron mirando las luces apagarse una a una. Lara rompió el silencio. Nunca imaginé que algo tan complicado pudiera sentirse tan sencillo. Lucía asintió. Ni yo que el amor tuviera tantas formas y solo un sentido. Sofía las miró con ternura. Entonces, por fin habéis aprendido lo que yo tardé años en entender, el amor no se explica, se vive. El viento sopló entre los viñedos, y en ese instante, las 3 supieron que no necesitaban nada más. Ni promesas, ni etiquetas, ni disculpas. Solo presencia. Porque a veces, el amor más verdadero no se grita ni se muestra. Solo se respira. El invierno llegó despacio, como si no quisiera romper el equilibrio perfecto que las 3 habían construido. En el viñedo, las hojas caían una a una, dejando los racimos desnudos y la tierra perfumada de recuerdos. Lucía, Lara y Sofía vivían en una especie de burbuja, un rincón donde el tiempo se detenía y el amor no pedía permiso. Pero el mundo, inevitablemente, empezó a golpear la puerta. Una mañana, un artículo apareció en una revista local. La excéntrica artista Sofía del Mar y sus 2 jóvenes musas, ¿una historia de arte o de escándalo? La noticia se propagó como el vino derramado sobre un mantel blanco. Los vecinos murmuraban, los viejos amigos de Sofía la llamaban con voces cargadas de curiosidad o de juicio. En el pueblo, los comentarios eran inevitables. Dicen que viven juntas. Que hacen cosas raras en esa finca. Que las chicas están bajo su hechizo. Lucía se sintió herida. Lara, furiosa. Sofía, serena, como si ya hubiera vivido esa batalla antes. No dejéis que el ruido de afuera apague la música que creamos dentro, les dijo una noche, mientras el fuego dibujaba sombras sobre sus rostros. Pero el ruido dolía.
Lucía empezó a evitar salir. Lara escribía textos cada vez más oscuros. Sofía pintaba con colores más suaves, como si quisiera protegerlas con la calma de sus trazos. Una tarde, Lucía explotó. ¿Vale la pena, Sofía? ¿Vale la pena ser señaladas, reídas, juzgadas? Sofía se acercó lentamente. El amor siempre vale la pena. Pero solo cuando es verdadero. ¿Y si nos destruye? Preguntó Lara, conteniendo las lágrimas. Entonces que nos destruya juntas, respondió ella. Prefiero una vida corta llena de verdad que una larga hecha de mentiras. Sus palabras quedaron suspendidas, pesadas y puras, como una promesa imposible de olvidar. Esa noche no durmieron. Se sentaron frente al fuego, en silencio. Lucía apoyó su cabeza sobre el hombro de Sofía, Lara se abrazó a ellas. El silencio se llenó de respiraciones lentas, del crujido de la leña, del perfume del vino. Y entonces, sin planearlo, las tres se besaron. No fue un beso de deseo, sino de aceptación. Un beso que sellaba algo más grande que el cuerpo. Algo que pertenecía al alma. Desde esa noche, no hubo más miedos. Lucía volvió a pintar con fuego en la mirada. Lara escribió su mejor relato, 3 almas, un latido, que fue publicado en una revista de arte y generó más admiración que escándalo. Sofía, por su parte, organizó una exposición con sus cuadros más íntimos. La llamó La forma del amor. En la inauguración, la gente quedó en silencio. Frente a las obras, la crítica que antes la había condenado solo pudo decir: nunca vi algo tan humano, tan honesto. Los rumores cesaron poco a poco. Porque incluso el pueblo más pequeño sabe reconocer la belleza cuando es imposible negarla. Pasaron los años. El viñedo siguió floreciendo. Sofía envejeció con dignidad y luz. Lucía y Lara, que habían aprendido a ver el mundo con otros ojos, siguieron allí, cuidando de ella, del vino, del arte y de esa historia que el tiempo no pudo borrar. Una tarde, ya mayores, sentadas bajo la misma parra donde todo comenzó, Lucía le preguntó a Sofía: ¿crees que nos recordarán? Sofía sonrió, con la mirada perdida en el horizonte. Tal vez no por quienes fuimos, sino por lo que demostramos, que amar no es un pecado, sino una forma de arte. El sol se puso, dorando los viñedos como un último aplauso. El viento llevó su risa hacia los campos, mezclándola con el rumor del vino y el corazón. Porque al final, solo el amor que desafía al miedo merece ser recordado.